Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Quiero compartirle el día de hoy, pues se ha puesto muy de moda en la red social que bastantes internautas, a raíz de la muerte de Gabriel García Márquez, han posteado fotos, están posteando citas y lógicamente pues todo lo referente a este grande de las letras, nacido en Aracataca, Colombia, justamente hace ya 87 años. Quiero comentarle que en lo particular Gabriel García Márquez es uno de los escritores que más ha cautivado mi existencia y seguramente la de muchos pues televidentes que nos están escuchando en este momento. Y bueno, vamos a abundar acerca de algunos puntos importantes de este gran escritor colombiano. La primera situación que quiero citar, y desde mi muy humilde punto de vista, lo que me ha hecho admirar a Gabriel García Márquez: tuvo una infancia, precisamente hoy que es Día del Niño, tuvo una infancia bastante complicada, muy compleja. A los 11 años Gabriel García Márquez fue dejado con sus abuelos, los padres emprendieron viajes a distintos puntos de Colombia y así Gabito, como lo narra su biógrafo autorizado Gerard Martin, pues tuvo que vivir a su suerte en muchas ocasiones, en muchas etapas en las que, de acuerdo a los especialistas como psicólogos y todas estas personas a las que les atañe este desarrollo infantil, pues Gabito vio una infancia totalmente incierta. Posteriormente, a los 12 o 13 años, el papá se lo lleva a Barranquilla, Colombia, y justamente ahí el papá, inmerso en sus actividades y preocupado por ser el sostén de la familia en lo que se refiere a la economía, alguna ocasión narra su biógrafo autorizado que Gabriel García Márquez se quedaba sin comer hasta por espacio de 2 o 3 días. Una infancia muy incierta, unas situaciones muy complicadas que viviría mi querido escritor colombiano. Otro de los detalles que vale la pena compartir con usted: Gabriel García Márquez tenía como abuelo a un coronel que peleó en una de las guerras más importantes de Colombia, conocida como la Guerra de los 1000 días. El coronel Nicolás Márquez pues fue un veterano, como ya lo he dicho, de aquella guerra, y sin embargo dejó en Gabriel García Márquez una huella imborrable, la huella del relato, la huella de compartir todas esas situaciones pues bastante complejas que encierra un conflicto armado en una nación. Una de las cosas que a Gabriel García Márquez, parafraseando al autor, se le quedaría grabada el resto de su existencia, entre otras tantas, fue que su abuelo le dijo: tú no sabes lo que pesa un muerto. El abuelo desafortunadamente le quitó la vida a otra persona por motivos pues aún no muy ciertos en la biografía de este gran escritor, pero el abuelo dejaría ese legado. Algunos, y en lo particular yo coincido, sientan las bases para que todas esas pláticas, todos esos relatos que a Gabriel García Márquez se le contaban, a futuro serían lo que propiciaría esa obra denominada El coronel no tiene quien le escriba. Justamente todos, estoy seguro que hemos compartido alguna vez algún tipo de frase de algún escritor, de algún autor, y lo más interesante, pues pienso yo, que no solo es compartir la frase, sino abundar un poquito más en la vida de estos grandes hombres que le han dejado sus letras al mundo. Entre otras cosas, podemos comentar que Gabriel García Márquez es el creador del realismo mágico, una corriente literaria que viera su nacimiento justamente a través de la pluma y de la escritura. Pero hay una interrogante: ¿qué hace de Gabriel García Márquez que sea tan interesante, que el día de hoy algunos diarios, algunos medios de comunicación, otras opiniones en diferentes latitudes del mundo lo constituyan como el primer autor de la primera novela verdaderamente global? ¿Qué se necesita para que unas líneas escritas por un colombiano hayan sido leídas en casi todo el mundo? Yo me atrevería a asegurar que probablemente hasta el último rincón de alguna comunidad de cualquier país, por ahí en la biblioteca local de esa comunidad o entre los libros de alguno de sus habitantes, seguramente está 100 años de soledad. Entre otras cosas, algo que causó admiración y que me generaba muchísimas interrogantes después de haber leído esta magistral obra era: bueno, este hombre, ¿de dónde saca tanta información?
cómo es que logra articular tantas historias y entrelazarlas, tener una coherencia, justamente con la familia Buendía, etcétera, etcétera, muchísimos detalles. Sin embargo, leyendo la biografía y casi esgrimiendo desde los primeros pasos de este notable escritor, he llegado a encontrar que muchas de las situaciones escritas en varias de las novelas de Gabriel García Márquez pues tienen su origen en la vida del propio Gabriel García Márquez. Por ahí tenemos también alguna situación que se publicara la semana pasada en donde alguna revista de circulación nacional mencionara el comparativo entre Gabriel García Márquez y Octavio Paz Lozano. De acuerdo a las opiniones vertidas en este artículo, le puedo compartir a usted que Gabriel García Márquez y Octavio Paz Lozano eran dos escritores verdaderamente disímiles, totalmente opuestos. Uno rodeado de un círculo de intelectuales, de una magnificencia muy pura, sumamente agudo en algunas críticas, pegado a los medios de comunicación y obviamente cercado por un círculo tal vez de especialistas en la materia. A Gabriel García Márquez, de acuerdo a las declaraciones de esta información que un servidor leyó, algo muy opuesto, no tanto de un círculo de intelectuales. El propio Gabriel García Márquez llegó a declarar que a él los críticos en algún momento le llegaban a aburrir y que se divertía, literalmente así lo manifestó en alguna entrevista que le hicieron, que se divertía al verlos subidos en un altar, en una esfera a la que él de momento sentía que no podía acceder. El reportaje que estoy compartiendo justamente habla de que a pesar de vivir en la misma ciudad, tanto Octavio Paz Lozano como don Gabriel García Márquez difícilmente cruzaron una palabra. Son situaciones similares en alguna cuestión de que ambos fueron premios Nobel de literatura, sin embargo eran pues totalmente diferentes en su concepción, en su manera. Gabriel García Márquez narra esa lectura que se realizó la semana pasada, un hombre mucho más cercano al pueblo, redactaba realmente algunas vivencias de los pueblos de Latinoamérica, pintaba con la pluma los paisajes que podemos encontrar a lo largo y ancho desde nuestro país hasta la tierra del fuego. Es un representante realmente de las plumas latinoamericanas. Cabe mencionar que nuestro distinguido escritor tendría nexos directos con aquel líder y pues todavía afortunadamente con vida, don Fidel Castro Ruz, a quien se consideró una de las figuras más cercanas y más fuertes a Gabriel. Llegaron a tener lazos de amistad muy entrañables. Fidel Castro y Gabriel García Márquez siempre llevaron una amistad muy cercana, compartieron algo de la ideología, compartieron muchísimas situaciones en la escritura, etcétera, etcétera. Otro de los capítulos que me honra compartirle, justamente cuando Gabriel García Márquez llega a nuestro país, allá por el año de 1966, un día después de haber pisado tierra mexicana, se entera que Ernest Hemingway, ese fabuloso escritor, se había matado, se había suicidado, y Gabriel García Márquez hace una cita muy interesante. Dice que Hemingway, de momento, en ese instante, en esa etapa de vida, estaba considerado un escritor menor, pero que seguramente en el futuro Hemingway había de devorar a otros escritores y se había de posicionar porque era uno de los hombres, de acuerdo al juicio de Gabriel García Márquez, que retrataba la vida de las comunidades también, que retrataba pasajes pues de los pueblos y que de acuerdo a su punto de vista pues tenía que llegar a ocupar un sitio importante. De Ernest Hemingway pues tenemos La hora por quien doblan las campanas, altamente recomendable, y también otra muy popular que se llama El viejo y el mar. Este escritor, a quien Gabriel García Márquez en vida tuvo bien a conocer, pues también entra dentro de todo este tema que estamos abordando esta mañana. Es importante, insisto en el punto, no solo colocar breves citas en el espacio de la red, en el espacio de Facebook o tuitear algunas frases. Considero, salvo que usted en casa tenga la mejor opinión, que es importante abundar un poquito más, organizar tertulias. No es necesario estar precisamente en una biblioteca o ir a un teatro o ir a un espacio público, necesariamente estar en una escuela. Yo estoy seguro que usted, padre de familia, maestro,
abogado, médico que me está escuchando en este momento, puede organizar una tertulia en su familia. Pienso que es un compromiso de todos nosotros los mexicanos el hecho de promover la lectura. Sabemos que es muy difícil que los jóvenes se acerquen a la literatura, en algunas ocasiones leen 7, 8, 10 páginas y el aburrimiento pues entra en sus vidas y olvidan la lectura. Sin embargo, pues creo que estos hábitos deben de fomentarse desde la casa. Si usted, padre de familia, ha leído algo de Gabriel García Márquez o me está escuchando en este momento, un favor que yo le pediría sería el compartir alguna de las citas, algunos de los comentarios que yo he vertido en la interesante vida de este escritor colombiano. Pasando a otro punto, quiero también recordar a uno de sus mejores amigos de Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis. Fue una persona que totalmente determinó muchas cosas en la vida de Gabo y que lo estuvo apoyando desde su llegada a nuestro país de diferentes maneras. Gabriel García Márquez llegó a contar que cuando pisó suelo mexicano dijo: tengo $20 en el bolsillo y pues no hay más, no hay nada en el porvenir. Ya recordé la frase, absolutamente nada en el porvenir. Una situación complicada, aquí tuvo varios empleos. Él alguna vez declaró a los medios de comunicación que trabajaba de inicio para poder subsistir, para poder tener un sustento económico que le permitiera alimentar a su familia. Mercedes Barcha, una increíble mujer, una verdadera compañera de vida, alguien que de veras tuvo una paciencia inconmensurable. No es hasta los 42 años de edad cuando Gabriel García Márquez termina de escribir en aquella época con esa máquina de escribir, valga la redundancia, el manuscrito de 100 años de soledad. No había dinero para mandarlo a la editorial, empeñaron pues hasta lo último con lo que contaban en la casa para que ese borrador llegara a las oficinas, se imprimiera y posteriormente se vendiera de manera muy exitosa. Fíjese usted cómo es la vida después de haber escrito antes otras obras literarias también de gran calidad y de gran bagaje. Después de muchos años, después de un peregrinar pareciera interminable, el gran Gabo se consolida. Y a raíz de eso, su vida cambia y gira en un entorno mundial totalmente universal. De antemano, usted lo ha visto en los medios de comunicación, en diferentes programas televisivos, la difusión de sus entrevistas, la promulgación de su obra. De hecho, en diferentes partes del mundo me da gusto compartirle que en algunas estaciones de radio, en algunas bibliotecas, en algunas instituciones tanto públicas como privadas, en homenaje a Gabo, se está haciendo la lectura de 100 años de soledad. Hay quien habla también de maratones de lectura, es decir, se inicia el libro 100 años de soledad y no se deja de leer hasta terminar la conclusión de esta riquísima obra. Vamos a un corte y regreso con usted en este compartir de la interesante vida de nuestro amado Gabriel García Márquez. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.